RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy se encuentra con nosotros Gustavo Nakamura, especialista en gestión educativa, consultor internacional en materia de educación. Lo hemos invitado porque, sin lugar a dudas, ¿no?, ya con Martín Vizcarra en la presidencia de la República, uno de los principales pilares que se exhibe y que ha exhibido en su primer mensaje es el tema educativo, ¿no?, por la gestión en Moquegua, ¿no?, por los índices favorables, la capacitación, la incorporación de tecnología, ¿no? Pero también vamos a mirar cuáles son los retos que tiene la educación, ¿no?, en la presente gestión. Gustavo, qué gusto saludarte como siempre. Gracias por atender la invitación de RCR. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Coméntanos brevemente, ¿no?, ¿por qué es que se elogia la labor de Martín Vizcarra en Moquegua? ¿Qué hizo para efecto que Moquegua, siendo una región pequeña comparativamente con otras regiones del país, ¿no?, haya alcanzado índices favorables en educación, un buen nivel de capacitación de docentes y la incorporación de tecnología, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, en ese momento gobernador, Martín Vizcarra, él apostó por el tema educativo. Creo que hay que ver tres cosas puntuales de donde él destacó en su gobierno. Uno es el aumento de la evaluación censal. Decidió mejorar los aprendizajes y sacar mejores resultados. Eso es a la vez político, pero a la vez técnico, porque eso implica que ha trabajado muy, muy fuertemente el tema de acompañamiento pedagógico y mejoramiento de formación docente. Todo eso hizo por consecuencia que mejoren en los aprendizajes los niños en ese entonces de segundo grado, porque cuando él era gobernador solamente se daba la censal en segundo grado de primaria. Entonces, eso es un primer punto. Dos, lo que tú habías mencionado, el tema de formación y becas. La formación en servicio fue muy fuerte en su gestión, apostó mucho por la capacitación, pero ahí absolutamente no fue solamente con el Tesoro Público, sino también hizo alianzas con las mineras. Es una alianza público-privada para trabajar. Eso es muy interesante. Y yo te confieso que ayer escuchaba al dirigente del SUTET, al señor Velázquez, reconocer eso, porque muchas veces se piensa que solamente esto ha nacido de los fondos públicos, no, pero si no, es proveniente del canon, proveniente de regalías, y es la focalización y la capacidad de gestión que tuvo, ¿no? La capacidad de gestión de relacionarse con la empresa privada, que eso es muy importante. Dos, cómo hacer que el presupuesto se focalice, el presupuesto, y calce para el tema que él desea. Eso es gestión pura, claro, y muñeca política también, ¿no? Porque tiene que pedir presupuestos en ese momento al Congreso, en fin, al MEF y todo ello. Y el otro punto es que Moquegua, a pesar de ser una región chica, tiene una pluriculturalidad interesante, también tiene sierra. Entonces eso es interesante, bien acentuada, ¿no? Exactamente. Entonces eso es importante entender que él ha estado, por un lado, puerto, la ciudad, costa, pero también claro, la costa, pero también tenía algo de sierra, él tiene algo de sierra. Entonces, es importante que no menospreciar el trabajo que hizo. Sí, definitivamente una cosa es Moquegua y otra cosa es el Perú, mucho más complejo, pero claro, tiene una tarea pendiente ahora, dando la prioridad que ha dado educación. Estamos a la expectativa de ver quién será el ministro, ¿no? Ahora, pero también otro detalle, cómo se fue incorporando tecnología puesta al servicio de la educación, ¿no? El tema de tecnología, en el caso de Moquegua, lo que también fue alianza público-privada, o sea, ese es el secreto por decirlo así, que no es tan secreto. Y hay que decirlo con claridad, ¿no? Porque es el éxito cuando se generan sinergias y genera gestión a la par, ¿no? Así es, claro, hicieron sinergia, gestión a la par. Es interesante cómo las computadoras comenzaron a entrar en Moquegua, en los salones de clases, y los chicos comenzaron a trabajar con el tema de tecnologías. Curiosamente, los chicos son los más avanzados en el tema tecnológico. Uno de los temas que más le costó de repente la gestión de Martín en ese momento al presidente era justamente la formación docente, ¿no? Los docentes no estaban preparados, por eso decidió entra tecnología, pero también formo. Y caso curioso, yo tuve la experiencia de formar directores hace poco, hace un año poco, y me tocó esa región. Curiosamente, en la región Moquegua casi todos los maestros, en caso de directores, tenían maestría ya culminada y sustentada, y muchos estaban dando su doctorado por el tema de escalafón docente. Es interesante, una región tan pequeña, tan rápido fue comenzando a trabajar ese punto. Ahora, hablamos un poco de la sinergia que tuvo con
empresa privada, vía asociación pública-privada, pero también con las universidades, ¿no? Las universidades han sido, digamos, un elemento central para ir acompañando, si se quiere, todo este proceso de educación, ¿no? Lo que pasa es que no pudo a ver, ellos, la formación, ¿quién lo puede hacer? Las universidades. Y lo que hizo fue alianzas con universidades privadas y públicas, y no solamente de Moquegua, sino trajo universidades de todo el país para trabajar, ¿no? Era curioso que, por ejemplo, en Arequipa, las universidades más top de Arequipa iban mucho a Moquegua a trabajar, y eso hizo una sana envidia también en el sur, en las competencias de la Censal y Tacna, ¿no? Después de lo que hizo el boom en Moquegua, Tacna después ha querido despuntar en esos temas de aprendizajes, y lo ha hecho, por ejemplo, ¿no? No, y eso es interesante, ¿no? Porque uno, con lo que tú dices, genera competencia, ¿no? Pero el otro factor es que pone en valor exactamente el nivel al que tiene que estar la educación. Y ahí quiero ingresar a lo que tú mencionabas. Tú has tenido una experiencia reciente en formación de directores, ¿no? Pero desde esa óptica, ¿cómo has visto la capacitación ya masificada en Moquegua de docentes, ¿no? Porque en el Perú hemos tenido algunas experiencias, yo recuerdo, ¿no? O sea, porque hay que mencionarlo, ¿no? La provincia constitucional del Callao en algún momento dijo, vamos a capacitar, capacitaron profesores, ¿no? Lo cual era ya un avance y era puesto en valor. Pero en Moquegua he visto que esto ha sido una sana costumbre en los últimos años, ¿no? Sí, de hecho la capacitación en el caso de Moquegua ha sido muy fuerte, muy fuerte. La formación de los profesores, hemos encontrado un nivel bastante alto en el tema de tecnología, en el tema de didáctica también, muy, muy interesante. Entonces, lo que refleja esto es que hay una preocupación por la región de todo lo que han hecho. Y ellos incluyeron también tecnología, porque incluso a los profesores y los colegios tenían herramientas tecnológicas, es decir, computadoras, multimedia y softwares se les fue dando en el Moquegua, ¿no? Bien interesante, yo creo que rescatable. Ahora, no sé cuán escalable es esto a nivel nacional todavía. Que ese es el reto, ¿no? Ese es un reto. Entonces, ya, ahora, mirando ya en perspectiva ya el plano país, ¿no? Porque ya estamos hablando de la gestión de un presidente como tal, ¿no? En el tema de educación, ¿no? ¿Cuáles crees tú que tienen que ser los pasos principales que se tienen que adoptar, ¿no? Porque el escenario es el siguiente, ¿no? Mucha complejidad con el magisterio, hay problemas recientes, ¿no? Si bien es cierto, se atenuó un poco con la gestión actual del ministro actual, pero siguen vigentes, ¿no? El tema de formación profesional sigue siendo un tema de discusión permanente entre el SUTE, el gobierno de los SUTE regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro tema es, ¿no?, el tema de infraestructura como tal, ¿no? O sea, ¿qué pasos tiene que seguir este gobierno en materia de educación? Yo creo que lo primero es, bueno, ahora ya anunció que va a escoger un nuevo ministro. Así es. Y el ministro no viene solo, viene con un equipo. ¿Y cuál debe ser el perfil, crees tú, de este ministro? Yo creo que el perfil que tenía el anterior todavía ministro Ider Bessler es muy interesante, que viene de bases, que tiene formación. Eso es muy interesante porque el magisterio respeta mucho eso. Y además bien directo. Es bien directo, puntual, no entra en cosas, o sea, lamentablemente, bueno, ha sido manchado un poquito, ha salpicado esta situación. Y ya anunció el presidente que tendría otro ministro, pero creo que un perfil como el de Ider Bessler me parece muy interesante. Era lo que necesitaba el país. Algunos piensan que mejor es un estudio, un analítico más orientado a como Banco Mundial y todo esto. La verdad, ahorita el Perú no necesita un analista de escritorio, la verdad, en el caso de educación. Necesita uno que corra la cancha. Que corra la cancha, que sepa de la realidad educativa, que sepa no por estudio, sino porque ha vivido esa realidad o ha palpado esa realidad. Y su equipo tiene que hacer eso también. Entonces es bien complicado la decisión que va a tomar. Igual la decisión que tome habrá que apoyarla, pero creo yo que ahí es un primer paso muy importante. ¿Qué ministro y qué equipo van a trabajar con él, ¿no? La relación con el magisterio, que siempre es clave, ¿no? De hecho, la relación con el magisterio, el ministro tiene que tener mucha muñeca política y tiene que hablarles en el lenguaje a los profesores. Y Ider Bessler tuvo la suerte, más que la suerte, la capacidad de poder entrar en buenas relaciones, ¿ok?, sin dejar su línea de trabajo. Entonces, esa expertise o muñeca política te lo da la experiencia de campo. Y también el principio de autoridad, ¿no?
pero no se puede perder, ¿no? Exactamente, porque es ministro, ¿no? Con la ex ministra se perdió. Con la ex ministra se perdió, por ahí he escuchado que quieren volver, o sea, yo la verdad, el peor error que cometería el presidente en general es llamar a ex ministros en este momento. Sería encender otra vez el problema y dividir el país como se ha dado. Es interesante que en el discurso también decía sobre el tema de educación, y todos los medios lo han tratado, ¿no? Educación para evitar la corrupción, ¿no? Que vuelva ciudadanía, que vuelva cívica y todo ello. De hecho es importante, pero acá hay un talante que es importante que tienen que tener en cuenta. En la familia es la clave de la formación. Entonces, hablemos claro, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, claro, y de ahí la escuela y el Estado. Entonces tampoco echemos la culpa a todo el Estado de lo que está pasando, sino también qué hemos hecho nosotros como padres y formadores, ¿no? Como ciudadanos peruanos, ¿no? Ahora, en el plano de la inversión, ¿no? La inversión en infraestructura, que también está venido a menos, ¿no? Porque incluso el propio ministro Beckler ha admitido, pues, que un 20% de centros educativos públicos están en situación ahorita, digamos, bastante complicada, ¿no? Y así se han iniciado las clases, ¿no? Ahora, el gobierno está en capacidad de hacer un tipo de inversión de infraestructura y a la par también está en capacidad de hacer un tipo de inversión para capacitación que tanto se requiere. Mira, yo creo que es que si tú quieres hacer todo a la vez, nunca vas a llegar a hacer las cosas. Una época fue el gobierno, me acuerdo, el gobierno de los primeros años de Fujimori, el gobierno una escuela por día y todo. El tema de infraestructura fue, claro, el problema es que se hizo cosas buenas, pero también se dejó el presupuesto para poder trabajar, claro, otras. Y así ha habido cada gobierno trabajando un poco el tema. En algún momento se dijo que teníamos, el exministro Saavedra, saliente, decía que teníamos ejes de formación, de trabajo, por donde tenemos que ir. Ok, y se fue avanzando paulatinamente. Yo creo que en el tema de infraestructura, si tú quieres hacer infraestructura y capacitación y formación, a la vez no te va a dar la vida. Tiene que graduar. Tiene que graduar en ambas cosas. Y acá en el tema de infraestructura, no se ha trabajado las obras por impuestos muy fuertes, no hay mucho indicio de eso, ¿no? Y Perú estamos muy bajo en la recaudación también. Entonces, ¿por qué no seguimos con las obras por impuestos? O las alianzas público-privadas. O sea, todo el mundo cuando empieza campañas electorales o antes, o consultores en educación, hablamos mucho del tema de fe y alegría, de la experiencia de los centros rurales de formación en alternancia, de ONGs. Ok, ¿eso qué es? Alianza público-privada. Tienen financiamiento. Exactamente. Entonces, ¿por qué no intentar eso? O sea, o por otro lado, hoy dice la brecha de educación básica es muy grande porque la infraestructura está mala. Tenemos colegios privados, hay cadenas ya que están interesadas en hacer una alianza público-privada. No, pues por un lado de izquierda, dicen, es un negociado de los privados. Pero gastas menos el Estado en invertir, en dar una concesión a un privado que lo que está invirtiendo actualmente. Entonces, y acá, ahí sí puedes ajustar el pescuezo, como se dice, a uno solo y decir, oye, yo te estoy dando la educación, ¿cómo están los índices? Y tienes que llegar a esto. Mientras que cuanto más disperso es, más difícil poder trabajar con ellos, o sea, ajustarlos. Entonces, yo creo que ahí el presidente debería utilizar, ¿no?, la estrategia que hizo en Moquegua, con la alianza público-privada, y trabajarlo de esa manera. Y con eso ganaría brechas, ¿eh? Ojo, pero va a tener en contra una buena porción del país, porque su tendencia educativa es más de izquierda. Eso hay que decir. Y el propio magisterio, ¿no?, que siempre se inclina por una visión mucho más estatista de ver el tema, ¿no? Entonces, pero yo quiero volver a lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, ¿por qué no generamos sinergias? ¿Por qué no generamos alianzas con empresa privada? Y le podemos dar justamente esa visión que ha tenido Moquegua, porque Moquegua orientó gran parte al sector rural, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué no podemos ir gradualizando estos aspectos en otros puntos del país? ¿Por qué es complicado? Es complicado, primero por la diversidad de cada país y por la lengua, ¿no? O sea, en el caso de la selva es mucho más compleja por el tema de transportes, el tema de idiomas, igual que la sierra. Yo creo que en el Perú no existe un laboratorio de temas de educación de innovación. Fíjate, Colombia, que acá está cerquita, 2 horas nomás, es un buen detalle. Colombia sí hay un centro de innovación, una región, en este caso es Antioquia. Medellín se convirtió en el centro, en este caso la descentralización permitió que el alcalde, en este caso, y el gobernador de la ciudad asuma
la competencia en educación y comenzaron a desarrollar cosas. En los últimos 10, 20 años ha aumentado los niveles educativos en Medellín, de innovación y todo, y se convirtió en laboratorio, no la capital. Mira, bien curioso, no Bogotá, sino Medellín. Aunque entre ellos dicen que tienen rivalidades, no importa. Imagínate un Lima-Arequipa, ¿ya? Pero la idea es que hay que entender que se tomó una ciudad como laboratorio y comenzaron a experimentar y a poner inversión y darse cuenta de qué cosas iban saliendo. Después fueron replicando en otras regiones, en el caso de Colombia. Y así han ido haciendo. Perú hasta ahora no. Perú no tiene esto. Perú no tiene un laboratorio de... Hoy que estamos cerca de las elecciones municipales y regionales, ¿qué alcalde se pone los pantalones, digo, o un municipio o gobernador, decir, yo voy a tener las competencias y voy a priorizar el tema educativo y voy a hacer un laboratorio en el tema educativo? Acá voy a hacer el ensayo y error. Para que sí, qué sirve y qué no sirve para mi país. Teniendo las complejidades de cada cosa. Eso podría ser un eslogan de campaña incluso, ¿no? Y eso pasa por el lado de gestión, ¿no? Porque si bien es cierto, el Ministerio de Educación es el órgano rector, pero quien tiene el manejo educativo son las regiones en este momento. Así ¿no? es. Entonces, las competencias las tienen las regiones. Exacto. ¿no? En el caso de Lima, bueno, Lima Metropolitana no. Lima Metropolitana no el alcalde de Lima no decidió pedir las competencias, ¿no? Hoy que estamos próximos a unas elecciones en octubre, aunque nadie habla de eso, porque ahorita estamos hablando por las coyunturas y después viene el Mundial, y la pregunta es, ¿Lima podría ser o qué región se dice, bueno, mi bandera va a ser el tema educativo y en los 4 años voy a innovar sobre el tema? Ahora, lo novedoso que también en el país surja la figura que un presidente lidere el tema educativo, ¿no? Es bien interesante. Es bien interesante en el discurso que él ha puesto, pero también hay que entender lo que lo ha puesto porque es su bandera, su galón, ¿no? Sí. Políticamente, pero me parece bien interesante el mensaje del presidente. Me gustó mucho la actitud congresal en general, hubo un consenso. Hoy por hoy tiene un respaldo, por decirlo así, de la gran mayoría del Congreso, en general de todas las bancadas, incluyendo la mayoritaria, actualmente tiene un respaldo. Entonces, tiene la mesa servida. El tema es que la elección de los ministros es un tema muy político, pero va a ser aquella cosa que va a decir, o esto va por aquí, o esto otra vez la confrontación. Lo que me preocupa mucho es que no lo dejen trabajar, dicen algunos. Yo lo que más me pregunto es que los peores enemigos del presidente estén en su mismo partido. Ese es el problema para mí. Ahora, tú que eres especialista en gestión educativa, ¿los cambios solamente tienen que ser de ministros o viceministros o tienen que cambiar también otro tipo de funcionarios? No necesariamente. Mira, lo importante es que si el ministro cambia, algunos vocean que sea el viceministro de gestión pedagógica que suba, entonces se mantendría la gestión en general, ¿no? Entonces, en realidad, cada viceministro comienza a trabajar con su gente y evaluará. No tienen mucho tiempo. A comparación del anterior, cuando asumió Idelbester, tienen un poco más de tiempo. Estamos hablando recién de marzo, o sea, abril, el año escolar, ya empezó y tienen la suficiente capacidad de hacer cosas en este año y preparar todo para el siguiente y los años que vienen, hasta que acabe su mandato en el 2021. Yo diría incluso hacer un plan mucho más largo, ¿no? Como lo hace el Consejo Nacional de Educación, pero creo yo que no es necesario mover tantas piezas. Hay gente muy capaz y también hay que entender que la gente va llegando con su personal de confianza. Entonces, también va a haber algunos movimientos. Esperemos que lo elijan pronto y que sea una buena elección y a partir de ahí a ver qué cambio se da, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.